Periquillo Sarniento, capítulo 7. Cuenta Periquillo la pesada burla que le hicieron los presos en el calabozo, y don Antonio concluye su historia. El motivo por que se volvió a interrumpir la conversación de don Antonio fue porque serían como las 5 de la tarde cuando bajó el alcaide a encerrar a los presos en sus respectivos calabozos, acompañado de otros 2 que traían un manojo de llaves. Luego que encerró a los del primer patio, pasó al segundo, y al feroz presidente, aún amostazado de mí sin razón, me separó de la compañía de don Antonio y me llevó al calabozo más pequeño, sucio y lleno de gente. Entré el último y cerraron los candados. Quedamos allí como moscas en la cárcel de muchachos. Por mi desgracia, entre tanto hijo de su madre como estaba encerrado en aquel sótano, no había otro blanco más que yo, pues todos eran indios, negros, lobos, mulatos y castas, motivo suficiente para ser en la realidad, como fui, el blanco de sus pesadas burlas. Como a las 6 de la tarde encendieron una velita, a cuya triste luz se juntaron en rueda todos aquellos señores, y sacando uno de ellos sus asquerosos naipes comenzaron a jugar lo que tenían. Me llamaron a acompañarlos, pero como yo no tenía ni un octavo, me excusé confesando lisa y llanamente la debilidad de mi bolsa. Mas ellos no lo quisieron creer. Antes se persuadieron a que o era una ruindad mía o vanidad. Jugaron como hasta las 9, hora en que ya apenas tenía la vela 4 dedos y no había otra, y así determinaron cenar y acostarse. Se deshizo la rueda y comenzaron a calentar sus ollitas de alberjones en un pequeño brasero que ardía con cisco de carbón. Yo esperaba a algún piadoso que me convidara a cenar, así como me convidó don Antonio a comer, pero fue vana mi esperanza, porque aquellos pobres todos parecían de buen diente y mal comidos, según que se engullían sus alberjones casi fríos. Durante el juego yo me había estado en un rincón, envuelto en mi zarape y rezando el rosario en un rincón. Ya hacía tiempo que no lo rezaba. Ya se ve. ¿Qué navegante no hace votos al tiempo de la borrasca? Las maldiciones, juramentos y palabrotas indecentes que aquella familia mezclaba con las disputas del juego eran innumerables y horrorosas, y tanto que, aunque para mis oídos no eran nuevas, no dejaban de escandalizarme demasiado. Yo estaba prostituido, pero sentía una genial repugnancia y hastío en estas cosas. No sé qué tiene la buena educación en la niñez, que, en la más desbocada carrera de los vicios, suele servir de un freno poderoso que nos contiene, y desdichado de aquel que en todas ocasiones se acostumbra a prescindir de sus principios. Así que cenaron, cada uno fue haciendo su cama como pudo, y yo, que no tenía petate ni cosa que lo valiera, viendo lo irremediable, doblé mi zarape, haciendo de él colchón y cubierta, y de mi sombrero almohada. Habiéndose acostado mis concubinarios, comenzaron a burlarse de mí con espacio, diciéndome: ¿con qué, amigo? ¿También usted ha caído en esta ratonera por cucharero? Buena cosa. Con que también los señores españoles son ladrones. Y luego dicen que eso de robar se queda para la gente ruin. No te canses, Chepe, decía otro. Para eso todos son unos, los blancos y los prietos. Cada uno mete la uña muy bien cuando puede. Lo que tiene es que tú y yo robaremos un rebozo, un capote o alguna cosa ansí, pero estos, cuando roban, roban de a gordo. ¿Y cómo es que ansina? Decía otro. Yo apuesto a que mi camarada lo menos que se hurtó fueron 200 o 500. ¿Y a qué compone? ¿A qué compone? Así, y a cuál peor, se fueron produciendo todos contra mí, que al principio procuraba disculparme, mas, mirando que ellos se burlaban más y más de mis disculpas, hube de callar, y encogiéndome en mi zarape al tiempo que se acabó la velita,
Hice que me dormí, con cuya diligencia se sosegó por un buen rato el habladero. De suerte que yo pensé que se habían dormido, pero cuando estaba en lo mejor de mi engaño, he aquí que comienzan a disparar contra mí unos jarritos con orines, pero tantos, tan llenos y con tan buen tino, que en menos de lo cuento ya estaba yo hecho una sopa de meados, descalabrado y dado a Judas. Entonces sí perdí la paciencia y comencé a hartarlos de desvergüenzas, mas ellos, en vez de contenerse ni enojarse, empezaron de nuevo su diversión hartándome a cuartazos con no sé qué, porque yo que sentí los azotes no vi a otro día las disciplinas. Finalmente, hartos de reírse y maltratarme, se acostaron, y yo me quedé en cuclillas junto a la puerta, desnudo y sin poder acostar, porque mi zarape estaba empapado y mi camisa también. ¡Válgame Dios! Y qué acongojado no sentí mi espíritu aquella noche al advertirme en una cárcel, enjuiciado por ladrón, pobre, sin ningún valimiento entre aquella canalla, y sin esperanza de descansar siquiera con dormir, porque las razones que he referido, mas, al fin, como el sueño es valiente, hubo de rendirme, y poco a poco me quedé dormido, aunque con sobresalto junto a la puerta, y apenas había comenzado a dormir cuando saltó una rata sobre mí, pero tan grande que en su peso a mí se me representó gato de tienda. Ello es que fue bastante para despertarme, llenarme de temor y quitarme el sueño, pues aún creía que los diablos y los muertos no tenían más que hacer de noche que andar espantando a los dormidos. Lo cierto del caso fue que ya no pude dormir en toda la noche, acosado del miedo, de la calor, de las chinches que me acercaban en ejércitos, de los desaforados ronquidos de aquellos pícaros y de los malditos efluvios que exhalaban sus groseros cuerpos, juntos con otras cosas que no son para tomadas en boca. Pues aquel sótano era sala, recámara, asistencia, cocina, comunes, comedor y todo junto. ¿Cuántas veces no me acordé de las ingratas noches que pasé en el arrastraderito de Januario? En fin, quiso Dios echar su luz al mundo, y yo, que fui el primero que la vi, comencé a recoger mis bienes que estaban todavía medio mojados por más que los había exprimido. Ya se ve, tal fue el aguacero de orines que sufrieron, pero por último me vestí la camisa y los calzoncillos, y trabajo me costó para ponerme los calzones, porque mis amados compañeros, creyendo que los botones eran de plata, no se descuidaron en quitárselos. A las 6 de la mañana vinieron a abrir la puerta, y yo fui el primero que, muerto de hambre y desvelado, me salí para afuera, tanto por quejarme con mi amigo don Antonio como por esperar al sol para que secara mis trapos. En efecto, el buen don Antonio se condolió de mi mala suerte y me consoló lo mejor que pudo, prometiéndome que no volvería a pasar otra noche semejante entre aquellos pícaros, pues él le suplicaría al presidente que me dejara en su calabozo. «Ay, amigo», le dije, «que me parece que se avergonzará usted en vano, porque ese comité es muy duro e incapaz de suavizarse con ningún ruego del mundo». «No se aflija usted», me contestó, «porque yo soy la lengua con la que se habla a esta gente, que es con dinero, y así, con 4 o 6 reales que les demos, verá usted cómo todo se consigue». Aún no acababa yo de darle las gracias a mi amigo cuando me gritaron, y yo, pensando que era para otra declaración, salí corriendo, y vi que no era la llamada sino para ayudar a la limpieza del calabozo en donde me hicieron tantos daños la noche anterior. Esta se reducía a sacar el barril de las inmundicias, vaciarlo en los comunes y limpiarlo. No sé cómo no volqué las tripas en tal operación.
Allí no me valieron ruegos ni promesas, porque el maldito vendajón con que mandaba a todos, viendo mi resistencia, ya comenzaba a desatarse el látigo que tenía en la cintura. Y así, yo por excusarme mayor pesadumbre, quise, que no quise, desempeñé aquel asqueroso oficio, concluido el cual me fui otra vez al calabozo de mi buen amigo, que era mi paño de lágrimas. Luego que lo vi me salieron estas a los ojos y le volví a referir mi nuevo castigo. Él no se hartaba de consolarme y procurarme alivio de cuantas maneras podía. Lo primero que hizo fue hacerme acostar en su pobre cama. Me dio un pocillo de chocolate, cigarros y después salió a buscar al feroz presidente, de quien consiguió cuanto quiso, pagando por mí los injustos derechos que estos bribones llaman patente, y dándole no sé qué otra gratificación, con lo que, gracias a Dios, me dejaron en paz. Yo no tenía palabras con qué significar mi gratitud a don Antonio, después que entendí, porque me lo dijo otro preso, todo lo que él había hecho por mí, pues él apenas me aseguró que no me mortificarían más. Este es el verdadero carácter de un buen amigo y de un caritativo, no jactarse del beneficio que hace, hacerlo sin mérito y tratar aún de que no lo sepa el agraciado para que no le cueste el trabajo de agradecerlo. Pero qué pocos amigos hay de estos y qué pocas caridades se hacen con tanta perfección. Ordinariamente, las más caridades o favores que llevan este nombre suelen hacerse más bien por pasar plaza de generosos y buenos cristianos, lo que a la verdad es hipocresía, que por hacer un beneficio, y esto es puntualmente contra el orden mismo de la caridad, pues Jesucristo dijo que lo que dé la mano derecha no lo sepa la izquierda, es decir, que todo bien que haga el hombre lo haga por Dios, sin esperar premio del hombre, porque si éste lo paga, ya Dios no debe nada. Para que nos entendemos, y es bastante premio del beneficio publicarlo en nuestro obsequio o compulsar tácitamente al beneficiado a que nos viva reconocido con su agradecimiento. Era don Antonio muy prudente, y como sabía que no había yo dormido en toda la noche, me hizo acostar y no me despertó hasta la 1 del día para que lo acompañara a comer. Me levanté harto de sueño, pero necesitado del estómago, cuya necesidad satisfice a expensas del piadoso preso, quien, luego que se concluyó nuestra mesa frugal, me dijo: «Amigo, creeré que a pesar de los trabajos que ha sufrido usted, aún le habrá quedado gana de acabar de saber el origen de los míos». Yo le dije que sí, porque a la verdad su plática era un suave bálsamo que curaba mi espíritu afligido, y don Antonio continuó el hilo de su historia de esta suerte. «Me acuerdo», dijo, «que quedamos en que salí de esta ciudad con mis mulas y arrieros, quedándose en ella mi esposa en casa de la tía vieja, sin más compañía de su parte que el mozo Domingo. Quisiera no acordarme de lo que sigue, porque sin embargo del tiempo que ha pasado, aún sienten dolor al tocar las llagas de mis agravios, que ya se van cicatrizando, mas es preciso no dejar a usted en duda del fin de mi historia, tanto porque se consuele al ver que yo, sin culpa, he pasado mayores trabajos, cuanto porque aprender a conocer el mundo y sus ardides. Nada particular ocurre que decirle a usted tocante a mí, porque nada tiene de particular el viaje de un viandante, ni su residencia en el paraje a su destino. A lo menos yo caminé y llegué al mío sin novedad, mientras que mi honorable esposa se le preparaba la más terrible tempestad. Luego que el pícaro del marqués, perdóneme este epíteto indecoroso, ya que yo le perdono los agravios que me ha hecho, luego, pues, que conoció que yo ya me había alejado de México, trató de descubrir sus pérfidas intenciones. Comenzó a frecuentar a todas horas la casa de la vieja, que no tenía ni la virtud que aparentaba, ni el parentesco que decía,
y no era otra cosa que una alcahueta refinada, y con semejante auxilio considere usted lo fácil que le parecía la conquista del corazón de mi mujer. Pero se engañó de medio a medio, porque cuando las mujeres son honradas, cuando aman verdaderamente a sus maridos y están penetradas de la sólida virtud, son más inexpugnables que una roca. Tal fue esa ironía de la fidelidad conyugal, las astucias del marqués, sus dádivas, sus halagos, sus respetos, sus seducciones, sus promesas y aun sus amenazas, juntas con las repetidas y vehementes diligencias de la maldita vieja, fueron inútiles. Con todas ellas no sacaba el marqués más jugo de mi esposa que el que puede dar un pedernal. Y ya desesperado, advirtiendo por tan repetidas experiencias que aquel corazón no era de los que estaban hechos para conquistar, sino que necesitaba de armas más ventajosas, se determinó a usar de ellas y a satisfacer su apetito a pura fuerza. Con esta resolución, una noche determinó quedarse en casa para poner en práctica sus inicuos proyectos, pero apenas lo advirtió mi fiel esposa, cuando con el mayor disimulo, aprovechando un descuido, bajó al patio al cuarto de Domingo y le dijo: el marqués Díaz que me enamora. Esta noche parece que se quiere quedar acá, sin dudas con malas intenciones. La puerta del zaguán está cerrada. No puedo salirme, aunque quisiera. Mi honor y el de tu amo están en peligro. No tengo de quién valerme, ni quien me libre del riesgo que me amenaza, más que tú. En ti confío, Domingo. Si eres hombre de bien y estimas a tus amos, hoy es el tiempo en que lo acredites. El pobre Domingo, todo turbado, le dijo: bien, señora, dígame su merced qué quiere que haga. Yo le prometo el hacer cuanto me mande. Pues, hijo, le dijo mi esposa, yo lo que quiero es que te ocultes en mi recámara, y que si el marqués se desmanare, como lo temo, me defiendas, suceda lo que sucediere. Pues no tenga su merced cuidado. Váyase, no la echen de menos y no lo malician, que yo le juro que solo que me mate el marqués conseguirá sus malos pensamientos. Con esta sencilla promesa se subió mi mujer muy contenta y tuvo la fortuna de que no la habían extrañado. Llegó la hora de cenar y entró Domingo a servir la mesa como siempre. El marqués procuraba que mi esposa se cargara el estómago de vino, pero ella, sin faltar a la urbanidad, se excusó lo más que pudo. Acabada la cena, mi rival por sobremesa apuró toda la elocuencia del amor para que mi esposa condescendiera con sus torpes deseos. Pero ésta, acostumbrada a resistir tales asaltos, no hizo más que reproducir los desengaños que 1000 veces le había dado, aunque en vano, pues el marqués estaba ciego y cada desengaño lo obstinaba. Esta contienda duraría como 1 hora, tiempo bastante para que la criada se durmiera, y Domingo, sin ser sentido, se hubiera ocultado bajo la misma cama de su ama, la que, viendo que su apasionado la llevaba larga, se levantó de la mesa diciendo: señor marqués, yo estoy un poco indispuesta. Permítame usted que me vaya a recoger, que es bien tarde. Con esto se despidió y se fue a su recámara, cuidadosa de si Domingo se habría olvidado de su encargo. Pero luego que entró, el criado fiel le avisó dónde estaba, diciéndole que estuviera sin miedo. Sin embargo, de esta compañía, mi esposa no quiso desnudarse ni apagar la vela, según lo tenía de costumbre, recelosa de lo que pudiera suceder, como sucedió, en efecto. Serían las 12 de la noche cuando el marqués abrió la puerta y fue entrando de puntillas, creyendo que mi esposa dormía. Pero ésta, luego que lo sintió, se levantó y se puso en pie. Un poco se sobresaltó el caballero con tan inesperada prevención, pero recobrado de la primera turbación, le preguntó: señorita, pues,
¿Qué novedad es esta que tiene usted en pie y vestida a tales horas de la noche? A lo que mi esposa con gran socarra le contestó: Señor Marqués, luego que advertí que usted se quedaba en casa de esta señora, presumí que no dejaría de querer honrar este cuarto a deshoras de la noche, a pesar de que yo no me he granjeado tales favores, y por eso determiné no desnudarme ni dormirme, porque no era decente esperar de esa manera una visita semejante. Parece que era regular que el marqués hubiera desistido de su intento al verlo prevenido y reprochado tan a tiempo, mas estaba ciego. Era marqués, estaba en su casa, y según a él le pareció no había ni testigos ni quien embarazara su vileza. Y así, después de probar por última vez los ruegos, las promesas y las caricias, viendo que todo era inútil, abrazó a mi mujer, que se paseaba por la recámara, y dio con ella de espaldas a la cama. Pero aún no había acabado ella de caer en el colchón cuando ya el marqués estaba tendido en el suelo, porque Domingo, luego que conoció el punto crítico en que era necesario, salió de debajo de la cama y abrazando al marqués por las piernas lo hizo medir al estrado de ella con las costillas. Mi esposa me ha escrito que, a no haber sido el motivo tan serio, le hubiera costado trabajo el moderar la risa, pues no fue el paso para menos. Ella se sentó inmediatamente en el borde de la cama y vio tendido a sus pies al enemigo de mi honor, que no osaba levantarse ni hablar palabra, porque el jayán de Domingo estaba hincado sobre sus piernas, sujetándolo del pañuelo contra la tierra y amenazando su vida con un puñal, y diciéndole a mi esposa lleno de cólera: ¿Lo mato, señora? ¿Lo mato? ¿Qué dice? Si mi amo estuviera aquí, ya lo hubiera hecho. Con que ansina nada se puede perder por honrarle ese trabajo. Antes, cuando lo sepa, me lo agradecerá mucho. Mi esposa no dio lugar a que acabara Domingo de hablar, sino que, temerosa no fuera a suceder una desgracia, se echó sobre el brazo del puñal y con ruegos y mandatos de ama, a costa de 1000 sustos y porfias, logró arrancárselo de la mano y hacer que dejara al marqués en libertad. Este pobre se levantó lleno de enojo, vergüenza y temor, que tanto le impulsó la bárbara resolución del mozo. Mi esposa no tuvo más satisfacción que darle, sino mandar a Domingo que se retirara a la segunda pieza y no se quitara de allí. Y luego que éste la obedeció, le dijo al marqués: ¿Ve usted, señor, el riesgo al que lo ha expuesto su consideración? Yo presumí, según le insinué, poco hace que se había de determinar a mancillar mi honor y el de mi esposo por fuerza, y para impedirlo hice que este criado se ocultara en mi recámara. Llegó el caso temido, y a este pobre payo, que no entiende de muchos cumplimientos, le pareció que el único modo de embarazar el designio de usted era tirarlo al suelo y asesinarlo, como lo hubiera verificado a no haber yo tomado el justo empeño que tomé en impedirlo. Yo conozco que él se excedió bárbaramente y suplico a usted que lo disculpe, pero también es forzoso que usted conozca y confiese que ha tenido la culpa. Ya le he dicho a usted 1000 veces que le agradezco mucho y le viviré reconocida por los favores que tanto a mí como a mi marido nos ha dispensado, mucho más cuando advierto que ni el uno ni la otra nos lo merecemos. Pero, señor, no puedo pagarlos en la moneda que usted quiere. Soy casada, amo a mi marido más que a mí, y sobre todo tengo honor, y si una vez se pierde, no se restaurará jamás. Usted es discreto, conozca la justicia que me asiste, trate de desechar ese pensamiento que tanto lo molesta y me incomoda, y como no sea en eso, yo me ofrezco a servirle como la última criada de su casa. El marqués guardó un profundo silencio mientras habló mi esposa, pero luego que concluyó se levantó diciendo: Señorita, ya quedó impuesto en el motivo que ocasionó a usted pretenderme quitar la vida alevosamente,
y quedo medio persuadido a que si no tuviera esposo me amaría, pues yo no soy tan despreciable. Yo trataré de quitarle este embarazo, y si usted no me correspondiere, se acordará de mí, se lo juro». Diciendo esto, sin esperar respuesta, se salió de la recámara, y mirando a Domingo en la puerta le dijo: «Has procedido como un vil villano, de quien no me es decente tomar una satisfacción cuerpo a cuerpo, mas ya sabrás quién es el marqués de T». Mi esposa, que me escribió estas cosas tan por menor como se las estoy contando a usted, no entendió que aquellas amenazas se dirigirán contra mí y la existencia de mi criado. Ella esperaba la aurora para tratar de librarse de los riesgos a que su honor se hallaba expuesto en aquella casa prostituida, y mucho más cuando el criado le contó lo que había dicho el marqués, añadiendo que él pensaba partirse a otro día de la ciudad, porque temía que lo hiciera asesinar. Mi esposa aprobó su determinación, pero le rogó que la dejara a salvo y fuera de aquella casa, y mi mozo se lo prometió solemnemente, para que se vea que entre esta gente que llamamos ordinaria, sin razón, se hallan también almas nobles y generosas. Rasgó el sol los velos de la aurora y manifestó su resplandeciente cara a los mortales, y mi esposa al instante trató de mudarse de casa. Pero ¿a dónde? Si carecía absolutamente de conocimiento en México. Mas, oh lealtad de Domingo, él le facilitó todo y le dijo: «Lo que importa es que su merced no esté aquí, y más que esté en medio de la plaza. Voy a llamar a los cargadores». Diciendo esto, se fue a la calle, y a poco rato volvió con un par de indios, a quienes imperiosamente mandó cargar la cama y baúl de mi esposa, que ya estaba vestida para salir. Y aunque la vieja hipócrita procuró estorbarlo, diciendo que era menester esperar al señor marqués, el mozo, lleno de cólera, le dijo: «¿Qué marqués ni qué talega? Él es un pícaro y usted es una alcahueta, de quien ahora mismo iré a dar cuenta a un alcalde de corte». No fue menester más para que la vieja desistiera de su intento, y a los 15 minutos ya mi esposa estaba en la calle con Domingo y los 2 cargadores. Pero cuando vencían una dificultad, hallaban otras de nuevo que vencer. Se hallaba mi esposa fatigada en medio de la calle, con los cargadores ocupados y sin saber a dónde irse, cuando el fiel Domingo se acordó de una nana Casilda que nos había lavado la ropa cuando estábamos en el mesón, y sin pensar en otra cosa hizo dirigir ahí a los cargadores. En efecto, llegaron y descargaron los muebles. Le comunicó a la lavandera cuánto pasaba, añadiendo que él dejaba a mi esposa a su cuidado, porque su vida corría riesgo en esta capital, que la señora su ama tenía dinero, que de nada necesitaba sino de quien la librara del marqués, y que su amo era muy honrado y muy hombre de bien, que no se olvidaría de pagar el favor que se hiciera por su esposa. La buena vieja ofreció hacer cuanto estuviera de su parte en nuestro obsequio. Mi fiel consorte le dio 100 pesos a Domingo para que se fuera a su tierra y nos esperara en ella, con lo cual él, llenos los ojos de lágrima, marchó para Jalapa, advertido de no darse por entendido con la madre de mi esposa. Luego que el mozo se ausentó, la viejita fue al momento a comunicar el asunto con un eclesiástico sabio y virtuoso, a quien lavaba la ropa, y éste, después de haber hablado con mi esposa, dispuso las cosas de tal manera que a la noche durmió mi mujer en un convento, desde donde me escribió toda la tragedia. Dejemos a esta noble mujer quieta y segura en el claustro, y veamos los lazos que el marqués me dispuso. Mucho más vengativo cuando no halló a mi esposa en la casa de la vieja, ni aún pudo presumir en dónde se ocultaba de su vista. Lo primero que hizo fue ponerme un propio avisándome estar enfermo, y que luego, leída la suya, enfardelara las existencias y me pusiera en camino a la ligera para México, porque así convenía a sus intereses.
Yo inmediatamente obedecí las órdenes de mi amo y traté de ponerme en camino, pero no sabía la red que me tenía prevenida. Esta fue la siguiente. En una de las ventas donde yo debía parar tenía mi amo apostados 2 o 3 vibrones mal intencionados, que todo se compra con el oro, los cuales, sin poder yo preverlo, se me dieron por amigos, diciéndome iban a cumplimentarme por parte del marqués. Yo les creí sincerísimamente, porque el hombre, mientras menos malicioso, es más fácil de ser engañado, y así me comuniqué con ellos sin reserva. En la noche cenamos juntos y brindamos amigablemente, y ellos no perdieron tiempo para su intriga. Embriagaron a mis mozos y a buena hora mezclaron entre los tercios de ropa una considerable porción de tabaco y se acostaron a dormir. A otro día madrugamos todos para venirnos a la capital, a la que llegamos en el preciso día a marchadas forzadas. Pasaron mis cargas de la garita sin novedad y sin registro. Bien, es verdad que no sé qué diligencia hicieron con los guardas, porque como no todos los guardas son íntegros, se compran muchos de ellos a bajo precio. Yo no hice alto en esto, pensando que mis camaradas iban a platicar con ellos porque tal vez serían conocidos. Y así, con esta confianza, llegamos a México y a la misma casa del marqués. Luego que me apié, mandando desparejar las mulas y embodegar las cargas, haciéndome al mismo tiempo 1000 expresiones, en vista de ellas, aunque ya tenía en el cuerpo las malas noticias de mi esposa que había recibido en el camino, no pude excusarme de admitir sus obsequios, y aunque deseaba ir a verla al convento, me fue forzoso disimular y condescender con las instancias del marqués. A pesar de la molestia y cansancio que me causó el camino, no pude dormir aquella noche pensando en mi adorada Matilde, que este es el nombre de mi esposa, pero por fin amaneció y me vestí, esperando que despertara el marqués para salir de casa. No tardó mucho en despertar, pero me dijo que en la misma mañana quería que concluyéramos las cuentas, porque tenía un crédito pendiente y deseaba saber con qué contaba tan pronto para cubrirlo. Como yo, aunque lo veía con tedio, no presumía de traba para aprovechar aquellos momentos para perderme, y a más de esto anhelaba también por entregarle su ancheta y romper de una vez todas las conexiones que me habían acarreado su amistad. No me costó mucho trabajo darle gusto. En efecto, comencé a manifestarle las cuentas y a este tiempo entraron en el gabinete 2 o 3 amigos suyos, cuyas visitas suspendieron nuestra ocupación, bien a mi pesar, que estaba demasiado violento por quitarme de la presencia de aquel pérfido, pero no fue dable, porque el pícaro, pretextando urbanidad y cariño, sacó al comedor a sus amigos sin dejarme separarme de ellos, antes tratándome con demasiada familiaridad y expresión, y de esta suerte nos sentamos juntos a almorzar. Aún no habíamos acabado cuando entró un lacayo con un recado del cabo del resguardo que esperaba en el patio con 4 soldados. ¿Soldados en mi casa?, preguntó el marqués fingiendo sorprenderse. Sí, señor, respondió el lacayo, soldados y guardas de la aduana. Válgate Dios, ¿qué novedad será esta? Vamos a salir del cuidado. Diciendo esto, bajamos todos al patio donde estaban los guardas y soldados. Saludaron a mi amo cortésmente y el cabo superior de la comparsa le preguntó quién de nosotros era su dependiente que acababa de llegar de tierra adentro. El marqués contestó que yo, e inmediatamente me intimaron que me diese por preso, rodeándome de mí al mismo tiempo los soldados. Consideré usted el sobresalto que me ocuparía al verme preso, y sin saber el motivo de mi prisión, pero mucho más sofocado quedé cuando, preguntando el marqués, le dijeron que por contrabandista, y que en achaque de géneros suyos había pasado la noche antecedente una buena porción de tabaco entre los tercios, que aún debían de estar en su bodega, que la denuncia era muy derecha, pues no menos venía que por el mismo arriero que enfarteló el tabaco, por señas
que los tercios más cargados eran los de la marca T, y por último, que de orden del señor director prevenían al señor marqués contestase sobre el particular y entregarse el comiso. El marqués, con la más pérfida simulación, decía: «Si no puede ser eso, sobre que este sujeto es demasiado hombre de bien, y en esta confianza le fió mis intereses sin más seguridad que su palabra. ¿Cómo era posible que procediera con tanta bastardía que tratar de abochornarme y de perderse? Vamos, que no me cabe en el juicio». «Pues, señor», decían los guardas, «aquí está el escribano que dará fe de lo que se halle en los tercios. Registrémoslos y saldremos de la duda». «Así será», dijo el marqués, y como lleno de cólera mandó pedir las llaves. Trajéronlas, abrieron la bodega, desliaron los tercios y fueron encontrándolos casi rellenos de tabaco. Entonces el marqués, revistiendo su cara de indignación y echándome una mirada de rico enojado, me dijo: «Sobribón, trapacero, villano y mal agradecido, ¿este es el pago que has dado a mis favores? ¿Así es como me corresponde la ciega o imprudente confianza que hice en ti? ¿Así se compensarán mis servicios, que en nada me los tenía merecidos? Y por fin, así se retorna a aquella generosidad con la que di mi dinero para que él solo se aprovechara de sus utilidades, sin que conmigo partiera ni un octavo, cosa que tiene pocos ejemplares. No le bastaba al muy pícaro robarme y defraudarme, sino que trató de comprometer a un hombre de mi honor y de mi clase. Muy bien, esta que él pague el fraude hecho contra la Real Hacienda, bogando en una galera o arrastrando una cadena en un presidio por 10 años. Pero a mí, ¿quién me limpiará de la nota en que me ha hecho incurrir? A lo menos entre los que no saben la verdad del caso. ¿Y quién restaurará mis intereses? Pues es claro que cuanto tienen de tabaco los tercios, tanto les genera de géneros y existencias. Mi honor yo lo vindicaré y lo aquilitaré hasta lo último, pero ¿cómo resarciré mis intereses? Vamos, no calle, ni quiera hacerse ahora mosca muerta. Diga la verdad delante del escribano. Yo lo mandé a comerciar en tabaco, ¿o tengo intereses en este contrabando? Yo, que había estado callado a semejante inicua reprensión, aturdido no por mi culpa, que ninguna tenía, sino por la sorpresa que me causó aquel hallazgo y por las injurias que escuchaba de la boca del marqués, no pude menos que romper el silencio a sus preguntas y confesar que él no tenía la más mínima parte en aquello, pero que ni yo tampoco, pues Dios sabía que ni pensamiento había tenido de emplear un real en tabaco. A esto se rieron todos, y después de emplazar al marqués para que contestara, cargaron con los tercios para la aduana y conmigo para esta prisión, sin tener el ligero gusto de ver a mi querida esposa, causa inocente de todas mis desgracias. 2 años hace que habito las mansiones del crimen, reputado por uno de tantos delincuentes. 2 años hace que sin recurso lidio con las pérfidas del marqués empeñado en sepultarme en un presidio, que hasta ya no ha parado su vengativa pasión, porque después que con infinito trabajo he probado con las declaraciones de los arrieros que no tuve ninguna noticia del tabaco, él me ha tirado a perder, demandándome el resto que dice falta a su principal. 2 años hace que mi esposa sufre una horrorosa prisión, y 2 años hace que yo tolero con resignación su ausencia y los muchos trabajos que no digo. Pero Dios nunca falta al inocente de veras cuando confía en su alta providencia. Ha querido darse por satisfecho y enviarme los consuelos a buen tiempo, pues cuando ya los jueces, engañados con la malicia de mi poderoso enemigo y los enredos del venal escribano de la causa, que lo tenían comprado con doblones, trataban de confinarme a un presidio, asaltó al marqués la enfermedad de la muerte,
en cuya hora, convencido de su iniquidad y teniendo el terrible salto que iba a dar al otro mundo, entregó a su confesor una carta escrita y firmada de su puño, en la que, después de pedirme un sincero perdón, confiesa mi buena conducta y que todo cuanto se me había imputado había sido calumnia y efecto de una desordenada y vengativa pasión. De esta carta tengo copia y se las he dado a los jueces privadamente para que no pare en perjuicio del honor del marqués, de manera que un día a otro espero mi libertad y el resarcimiento de mis intereses perdidos. Esta, amigo, es mi trágica aventura. Se la he contado a usted para que no se desconsuele, sino para que aprenda a resignarse en los trabajos, seguro de que, si está inocente, Dios volverá por su causa. Aquí llegaba don Antonio cuando fue preciso separarnos para rezar el rosario y recogernos. Sin embargo, después de cenar y cuando estuvimos más solos, le dije lo siguiente.